Shalom a todos. Y ahora sí, vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos acompañan cada y como decíamos recién en nuestra conversación, cada semana tenemos más y más amigos que nos vienen a acompañar y esto nos mete muy contentos a todos los que queremos esta hermosa lengua. Sabes, vos voy a contar algunas cosas que estuve pensando. En primero, este es nuestro programa número 18. Empezamos con nuestros encuentros el 9 de agosto y este será el del cabo encuentro del año del calendario gregoriano 2020. Vamos a continuar. Claro, no vamos a hacer corte de ningún modo. Tenemos un programa hermoso en los aljades envinientes también. Ma quería remarcar, mismo que ya sabemos en Israel el calendario es otro número, ma en el mundo hay mucho corte de actividades y vacancias en América, en Sudamérica, claro, también. Entonces vamos a remarcar que este es nuestro programa del cabo del año 2020 y ya la próxima semana será Al-Had en 2021. Como sabéis, somos 10 instituciones que participamos de los encuentros de Al-Had, que nos place mucho partillar con todos vosotros. Cada semana es un sujeto más interesante de otro. Ya no sabemos cuál decir de cada cosa que vamos presentando. A la semana en viniente, que ya será, como vos dije, el 2021 en el calendario gregoriano, esto será el 3 de enero, como decimos, tenemos de hacer atención porque vamos a tener el encuentro una hora más tarde, por mor que el Balabay mora en Seattle y ahí trocaron la hora para una hora más atrás y esto si no sería muy temprano en la de mañana. Así que por única vez vamos a tener un horario especial cada vez que le toque al Musafir, al Balabay, perdón, de Seattle, del Strom Center, de tener su encuentro. Vamos a tener un sujeto muy, muy interesante. El Balabay es el doctor Devinar, del Strom Center, como vos dije, de la Universidad de Washington en Seattle, y su musafir será el doctor Ido Avram. Él es un selaniclí que mora en París, es un experto en solitreo y ellos laboran juntos en un proyecto con los archivos de la comunidad de Salónico de antes de la guerra y sobre estos archivos es que nos van a hablar. Ansina que no pedrás el siguiente Al-Had, este sujeto tan interesante. Como siempre, si queréis mirar de nuevo este encuentro que va a ser interesante, muy, muy, muy mucho, o si queréis mirar algún otro encuentro que ya dimos, podéis ir a sfarad.com/TV y vas a encontrar todos nuestros videos de los encuentros ahí. Si nos queréis dar ayuda, cada semana tenemos mucha gente que nos ayuda a continuar con estos encuentros de Al-Had que tienen un chico coste malo tiene. Y sfarad.com/encuentros, aquí vas a encontrar el modo de darnos vuestra ayuda. Y ahora sí, el programa de hoy, que es el número 18 en nuestra programación de este año, tenemos este sujeto tan interesante. Vos encantaremos y vos discantaremos los precantes y la tradición curandera sefaradí. La balabaya es por parte de la Autoridad Nacional del Ladino su propia directriz, Tamar Alexander, y su musafir, el doctor Eliezer Papo, por el Centro Gaón. Hola, Tamar, bienvenida. Hola. Shalom, shalom a todos. Gracias por la invitación. Es un gran gusto. Este encuentro trata de los explicantes mágicos terapeutas en la sociedad sefaradí. La conversación está basada
sobre un ancho proyecto de investigación conjunto a Dr. Eliezer Papo y a mí. En este sujeto publicamos 6 artículos en 5 lenguas, en hebreo, inglés, ladino, español y serbo. Para empezar, quiero definir lo que es un precante. El precante es un texto literario, poético, estructurado, muchas veces también rimado, entregado oralmente y todo en murmureando, cosa que hace parte de rituales mágicos terapéuticos. Su objetivo es de curar las jazinuras, las cuales generalmente vienen del hoyo malo. Entonces, para nosotros, es un género literario. Eliezer, empezamos. ¿Quién es la curandera o el curandero? ¿Hay diferencia entre curanderas femeninas y curanderos masculinos? Claro que sí, claro que sí. Y esto es una cosa muy interesante, para que me entiendan mejor, les demostraré unas cuantas estampicas de unas curanderas sefaradís, de unas mujeres curanderas sefaradís típicas de un tiempo. Así que tengo que hacer aquí el share screen, sí, y estamos en el share y estoy engrandeciendo, sí. Entonces, que aquí pueden ver a tía Meriama Hayón del Romero. Y lo que pueden ver es que esta mujer no tiene tucado. Eliezer, y tampoco... Eliezer, ¿Sí? Estás mostrando la edición, no la proyección. ¿Estoy mostrando qué? La edición, los pequeñicos. Bueno, en mi ecran lo tengo todo lo tengo entero abierto. A ver de nuevo. התמקד רק באישה. Intento de hacerlo, vamos a ver cómo alcanzarlo. De nuevo. ¿Lo ven? Ahora no. 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 Bueno, entonces lo haré. Será Después. y abrir de nuevo. Poco a poco. Al cabo del cabo lo alcanzaremos. Sí. Ahora lo ven. No. Oh, Sí. muy bien. ¿Y cómo lo ven? Mejor. Muy bien. Ahora es muy bien. Ahora sí. Perfecto. Entonces, lo que pueden ver aquí es tía Meriama Hayón del Romero. Y aquí pueden ver a tía Hanna Russo, llamada tía Hanna de la Ruda. Ahora, siendo que las mujeres no sabían escribir, entonces toda esta materia de maneras de curamiento tradicional se las tenían que empezar de cabeza y se las pasaban por razones, no vamos a decir edipales o electorales, ¿no? Ama no se las pasaban de la madre a la hija, sino de la nona a la nieta. Y toda esta sabiduría, entonces debería marginalizarse por unas cuantas décadas. Quiere decir, una mansevica de 10 años que salía con su nona acompañándola en visitas curanderas en las casas sefaradís, en los males sefaradís, se empezaba todo de cabeza. Ama después se casaba, paría hijos, los engrandecía, y durante todo este tiempo era defendido y inimaginable para una mujer casada y afillada que pase de casa en casa. Y por esto todo este tiempo ella estuvo con sus criaturas en su casa hasta que las criaturas se engrandecen, hasta que el marido se le muere y ella se hace viuda. Y como podemos ver en estos dos ejemplos de Sarai, las dos mujeres estas tienen encubrimiento de cabeza de una mujer viuda. ¿Por qué? Porque las mujeres casadas tienen un tucado que parece como un abajur de una lámpara y tienen una frontera con ducados en la frente. Cuando el marido se muere, la mujer se quita aquel chapeo especial de mujer casada, se quita la frontera y se viste de esta risa
sobre la cabeza. También otra cosa que podemos ver es que las dos curanderas saraelias o boshnacas más conocidas también tenían el nombre de una hierba, justo como los chamanes indianos. Una se llama de la ruda y la otra se llama del romero. Ancina, retornando a la demanda de Tamar, sí que hubo muchas diferencias entre los curanderos masculinos y las curanderas femeninas. La prima, los masculinos hay dos tipos. Quiere decir, de una parte tenemos los rabinos, que dominan tanto el arameo como el hebreo, como el judeo español. En el medio tenemos a los machos sefaradís, que no tienen ni saber del mundo del arameo, controlan un poco el hebreo y saben mucho judeo español. Y de tercera parte tenemos las mujeres que hablan solamente judeo español. Así que por estas limitaciones lingüísticas se puede decir que las mujeres tienen sus pricantes exclusivamente en judeo español. Los amaresis, quiere decir los hombres incultos o no educados, tienen una mezcla del judeo español con más hebreo que las mujeres y otros pricantes en hebreo, y si de vez en cuando usan alguna cosa en arameo, este es arameo buceado y errado. Y los rabinos tienen los tres tipos, en arameo, en hebreo y en judeo español. Afuera de esto también, las mujeres usan muchísimo más pricantes que cualquier otro remedio. Los hombres tienen también camea, la camea viene en escrito, las mujeres no usaban los cameas. La segulot, hay segulot de mujeres, hay segulot de hombres, hay segulot conjuntas. Ama en el campo de los pricantes, todos usan los pricantes judeo-españoles, los hombres usan tanto los hebreos y los rabinos usan también a los arameos. Esto es la gran diferencia. Y también que en pricantes de mujeres no mencionan el Dios, es muy importante, casi no menciona. De eso vengo a la segunda pregunta, ¿qué fue la actitud de las dos élites sefaradís, la rabínica y la secular modernista, versus los pricantes? Es una demanda muy profunda, porque hubo, dependiendo de tipo de prácticas, hubo actitudes diferentes. De una parte, en la más grande parte de los casos, diremos así, se puede partir. Hubo rabinos muy, muy, muy populares, quiere decir que compartían las ideas del pueblo, y estos rabinos propios, y hacían pricantes, y anotaban pricantes de las mujeres, y se aprovechaban ellos propios de los pricantes de las mujeres, y se apropiaban de los pricantes de las mujeres, los publicaban en sus libros. Esto es un tipo de reacción. Otro tipo de reacción es, no justamente versus los pricantes, ama versus todo tipo de prácticas mágicas de las mujeres. Hay unos rabinos que dicen, bueno, todo esto son asnedades de las mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir asnedades de las mujeres? No quiere decir esto es avodah zará y es una cosa prohibida y cada marido tiene que defender de su mujer y de intentar de obligarla de no hacer. No. Asno es un animal conocido por ser akshan. Quiere decir no troca de opinión. Cuando los rabinos, entre todas las posibilidades, no dijeron tonterías de las mujeres, no dijeron estupideces de las mujeres, dijeron asnedades de las mujeres. Mismo como un asno, puedes hacer lo que quieres, un asno no trocará de la práctica. Ansina, asnedades de las mujeres. Estos son aquellas cosas que hacen las mujeres, mismo como los asnos, y nunca las quitarás de ellas. Ansina, que de una parte, esto es lo que se llama en inglés muy dismisivo, quiere decir no tiene ningún valor, pero de otra parte, lo toman como una cosa que no se puede trocar nunca, como un rash, ¿no? O como no sé, un vulcano. Son cosas naturales que no se pueden trocar. Tercer actitud de los Jajamim Sefaradim tiene que ver con unas prácticas muy problemáticas.
como la práctica de la cerradura. Y como en Israel, esta noche a las 5 ya entramos en una cerradura grande, ¿no? Por 3 semanas vinientes o por un mes entero, entonces sería bueno decir unas cuantas palabritas sobre este Iñán. Y No, me es parece que después así. hablaremos, que la cerradura es una cosa muy complicada y quiero hablar al fin, a la cerradura y al indulco en juntos. Entonces, solamente en este contexto de la reacción rabínica, los sí, rabinos gritaban. Cada 100 años se topa otro rabino que grita en contra del indulco. Ama esto también demuestra que los indulcos siguen. ¿Por qué? Porque si el rabino que gritó en el siglo XVII, si lo oyeron, si lo sintieron, si escucharon su voz, entonces no hubo razón de seguir gritando en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Ama como todos, en cada 100 años, en cada centenario, tenemos otro rabino que grita en contra de esta práctica, entonces esto nos demuestra que la práctica continuó siendo viva y después, porque Tamar quiere compararla con otras prácticas, entonces hablaremos de ella después. sí. Y los intelectuales escribieron que toda esta cosa es influencia musulmana y no es cosa judía. También de esto hablaremos al final. Quiero ahora empezar con ejemplos simples. Empecemos con un tricante muy simple que cada madre puede performar y lo hizo. Eliezer, por favor, empecemos con ejemplos simples. Sí, bueno, entonces esperen, tengo que hacer de nuevo share screen. Está aquí a partajar el ecrán. Ven el slide, ¿no? Todavía no vemos. Todavía no se ve, Eliezer. Zoom quit unexpectedly. Aquí es el Romero. Ahora se abrió de nuevo. ¿Lo ven? Sí, estamos mirando a la tía Mirjama. Sí, Tía Miriama Romero. Miriama. Entonces estamos llegando, sí, estamos llegando. Esto es un tricante simple. La madre o la nona lambe la cara de la criatura de la derecha a la izquierda 3 veces, escupiendo 3 veces después de cada lambida. Durante el lamber se dice: la vaca lambe la vitelica por lavar, por penar, por quitar el hoyo mal. Sí, y esto es mismo como hasta el día de hoy, ¿no? No cada vez cuando una criatura tiene la temperatura alta, la madre pichín se va al doctor y al hospital y no. Muchas veces las mujeres intentan resolver el problema medical en la casa con los remedios que tienen en sus manos. Entonces, cada mujer supo de hacer este tipo de tricantes simples. Quiere decir de lamber la cara de la criatura y de acompañarlo con una fórmula mágica rimada que en nuestra cultura se llama tricante. En tricantes más complicados que solo curanderas profesionales pueden performar, la precandera confronta la jazinura en realidad virtual. Esta es una cosa muy interesante. Indirectamente, transformándola a mala cosa, como culebra o leona o un fenómeno natural. La curandera combate y lucha como un hombre. Este rito es muy peligroso, no solo para el jazino, sino que también para la curandera. Eliezer, ¿puedes traer un ejemplo para... andando por un camino. Sí, andando. Y todos empiezan con la línea andando por un caminico. Sí. Ansina que, andando por un caminico, encontré un culebro vivo con su pie. A chapilo
sin mano, degoílo sin cuchillo, englotilo sin paladar, ansí mere y crezca, cuanto dice verdad. Y claro, como todo esto no es verdad, entonces la malattia a la cual la trata la curandera profesional por medio de este picante no va a crecer. Y este picante se usa por una jazinura de piel que se llama culevriza o culevrica. ¿Sí? Y tenemos otros ejemplos como este. Andando por un caminico encontré una leona que gritaba y bramaba y la spinja se llevaba. Ahora spinja es un tipo de herpes. Y todas estas tienen que, parece ser que hubo mucha gente que tuvieron problemas de piel, que tuvieron malaltías de piel. Claro, en un contorno menos higiénico que el nuestro de hoy, puedo imaginar que estas cosas pasaban de una persona a la otra con culailik. Ansina que tenemos muchísimos picantes que tratan de esto. Tenemos también otro que dice, caminando por caminico encontré un padre y un hijo. Le demanda el hijo al padre, mi padre, lo que arde sotto el monte. Le dice el padre al hijo, usagre. Allora usagre también es un tipo de herpes. Demanda el hijo al padre, con lo que se atabafa. Responde el padre, con sal y vinagre y tierra de la calle. Y entonces, después de haber proclamado esta receta, también se cumple con los mandamientos de la receta. Quiere decir, en aquel momento, la curandera toma sal y vinagre y tierra de la calle y se las mete por encima del usagre. Y esto es claro, fruto del pensamiento mágico, porque la gente imaginaban que existe un mundo paralelo, como el mundo de la ¿cómo se llama aquella? Alicia en la Tierra de Milagros. Entonces, por detrás del espejo, cuando Alicia entra a este mundo, las cosas que escucha ahí, después las trae a nuestro mundo real. Así que aquí, la curandera sefaradí, que como una chamana sale a una realidad paralela. Sí. Ahí, en la realidad paralela, ella escucha, quiere decir, solo meter sal y vinagre y tierra de la calle sin el picante no ayuda, sino hay que usar el texto mágico, la fórmula mágica, porque de ahí viene la valor de la receta propia. Esto es lo que da fuerza a la receta. Y después, claro, se practica la receta. Ahora, aquí, Tamar, si quieres, podemos comparar un picante judeo-español de Bosnia. Antes que todo, todos saben que Tamar y yo, los dos tenemos que ver, tanto Tamar es la directriz de la autoridad nacional, yo hago parte del comité dirigente, los dos estamos también miembros de la academia, entonces la gente se puede preguntar cómo puede ser que estamos escribiendo con judeo español incorrecto. Entonces, nosotros como investigadores metimos lo que se publicó ya. Así que no quisimos trocar la grafía. Y siendo que en la comunidad judía de Sarai, entre dos guerras mundiales, hubo la gente que hoy en día podemos llamarlos recastellanizadores, quiere decir la gente que quiso escribir judeo-español a la cristiana. Entonces, ellos lo escribieron de tal manera y nosotros solamente lo presentamos tal y como lo escribieron ellos, sin pasar cada C y cada Q acá y semejante. Lo interesante en este punto es que aquí estamos viendo un picante que fue anotado en la ciudad de Sarai entre dos guerras mundiales. Y aquí se topa uno por el cual una mujer católica en España en el siglo XVII fue quemada por ser bruja, a base del testimonio que dio su vecina, que la sintió murmurear este picante. Y ahora miren, pasaron 200 años de la expulsión,
los judíos en la península balcánica siguen con su picante y los católicos en España con su picante, y el texto es casi el mismo. En el texto católico tenemos el rey Egre, en el campo estaba. A queda su filla la merienda le llevaba. E le dijo padre, los montes y los valles arden. E dijo la filla, no es fuego ni arde, mas es culebro y colebría. ¿Se acuerdan? Les dice también que el primer picante se usa por una malattia de piel que se llama colebrica o colebriza. E usagre e fuego salvaje. ¿Con qué lo mataremos? Con el unto sin sal, y con la ceniza del hogar, y con el pueblo de la casa barrida, fía en la Virgen Santa María. Ahora, lo que podemos ver, y esto es justo lo que mencionó Tamar hace unos cuantos minutos, es que los picantes, el cuerpo del picante, especialmente del picante mujeresco, es un texto mágico, puro y duro, sin ningunos enlazos religiosos. De vez en cuando podemos ver que para cacherizarlos, para convertirlos en unos textos más judíos o más cristianos o más musulmanos, quiere decir más munasipi, más aceptables para las élites y para los varones, entonces o se ajusta una entrada o se ajusta una hatimá, quiere decir un sello en bajo. Tanto las mujeres católicas como las mujeres musulmanas, como las mujeres judías, pueden ajustar, ama nunca en el medio del texto. El medio del texto sigue siendo lo que es, una fórmula mágica. Ama se le adjunta en el empecillo, en el cabo, una cosa como esta. Fía en la Virgen Santa María. O les mostro, si lo topo ahora. Miren aquí, este es uno de los más lindos y yo estoy enamorado de este. Dice Ancina. Eliezer, un segundo. Nos están demandando si puedes hablar un pisico más a vagar. Mismo hay algunos que no entienden todo tan presto. Bueno, intentaré. Así que ahora les mostro. Mismo como antes tenemos visto un ejemplo católico de una fórmula mágica con una escapación que será. Con una escapación, una hatimá que tiene una pinta de kasherut. Fía en la Virgen Santa María, kasherut católica, digo. Ahora aquí tenemos un picante judío que tiene una uvertura, una abiertura, una petijá muy judía con el nombre del Dios, el Santo Bendicho. Y ahora pensábamos, Dios, es que al cabo del cabo tenemos aquí una oración y tenemos una mujer diciendo sus rogativas y dice, que de rey Alexandra. Quiere decir, en el nombre del Santo Bendicho él, que de rey Alexandra. Ahora, el rey Alexandra es Alexandros Megalos. Quiere decir Alexandro Magno o Alexandro el Grande, que en la imaginación de las mujeres balcánicas tiene el mismo lugar como el rey Salomón en la imaginación de las mujeres judías. Y es interesante entonces aquí que tenemos una mezcla super turbo mezclada y super turbo caracterizada de todo. De una parte lo metieron al Santo Bendicho él para hacerlo kasher. De otra parte lo ajustaron de ningún lado al rey Alexandro. Este rey Alexandro, que es Salomón, el rey de los cristianos, de los griegos, de los cristianos ortodoxos de los Balcanes, lo hicieron, ¿cómo se llama este? Se fiesta en Alijun. Me se fuyó el nombre. Hay en la mitología musulmana, hay una persona que se llama el Verde, ¿sí? Y esto es, diremos, la versión musulmana del Eliyahu Anaví el Muestro, de Eliyahu el Profeta. Se llama Hidr. Hidr en árabe quiere decir verde. Ahora miren lo que está enfrente. Esto es una Mona Lisa de picantes.
quiere decir, es una obra maestrala, de punto de vista de influencias culturales que al cabo del cabo se entremezclaron en un solo picante, con el nombre del Dios Santo bendicho. Que de rey Alexandra, que de verde se calzaba, de verde se vestía, de verde caballo servía. Todos los males convidó, de la rosipila se olvidó. Ahora rosipila es cuando la piel se hace de color rosa, y entonces por esto la malatía, de nuevo se trata de una malatía de piel. Lo que estamos viendo es el motivo de Cinderella. Quiere decir, la mujer, la curandera, ahora le dice a la malatía, realmente, tú no deberías estar aquí. Todas las malatías están convidadas a un convite en un lugar diferente. A ti te olvidaron de convidarte. No, no Mira, es Cinderella, es la hermosa dormida. Sí, claro, no es La Cinderella. Yefefía Nirdemet. Yefefía Nirdemet o la doncella o la hermosa. La hermosa dormida. Sí, entonces tú no deberías estar aquí, deberías estar en otro lugar. Ahora lo meldo de nuevo, solamente para que aprecien a lo manco un picante, meldaremos a sus profunduras, con el nombre del Dios, el Santo bendicho, que de rey Alexandra, que de verde calzaba, de verde vestía, de verde caballo servía. Todos los males convidó, de la rosipila se olvidó, por ser sarnoso, por ser lamproso. Todo el mal de aquí lo quito. Ahora la curandera, y por esto son cosas muy peligrosas, y en la tradición sefaradí, ninguna mujer que no es profesional no se atreve de lo hacer, porque si tú tomas la malatía con tus manos propias, la malatía puede quedarse ante ti. Solo unas mujeres profesionalizadas y profesionales pueden hacerlo de una manera gradual. ¿Cómo lo hace de una manera gradual? Todo el mal de aquí lo quito. Al pocún lo he hecho. Ahora pocún, no sé si en todos los dialectos se dice pocún. Pocún es la piedra en la puerta, ¿no? La piedra que está por encima de la cual se encerra la puerta. Dice, del pocún a la piedra, quiere decir del pocún a los escalones, de la piedra a la calle, de la calle a las profundinas de la mar. Así que ella, la mujer, trata la malatía como nitroglicerín, como una cosa que en cada momento le podría patlear en las manos, y por esto ella debe tratarla con precisión, metiéndola primero al pocún y del pocún a la piedra y de la piedra a la calella, ama siempre estas cosas escapan en la mar, en un lugar por donde no pasa ninguna persona. Sí. Quiero pasar ahora al ritual más extremo que se llama indulco o la cerradura, donde la curandera trata de pacificar los shedim, los demonios. Y esto es algo muy complicado y que los rabinos detestaron. ¿Puedes, Eliezer, explicar indulco, cerradura? Sí, solo es que lo tengo que topar. Me den un momentico. Sí. Aquí, por el indulco, nosotros hoy en día no tenemos el texto propio en judeo español. Es muy secreto. Era un secreto. Y las mujeres lo murmureaban con tanta rapidez y en voz tanto baja que la gente al lado no podía nunca escribir ni una sola frase. Así que lo que tenemos es el testimonio del Ham Rabbi David Sitton en su libro que se llama Kenesia Leshem Shamaim, quiere decir el apañamiento al nombre del Dios, Kenesia Leshem Shamaim, y él dice ahí con muchísima rabia que cómo puede ser que las mujeres se ayuntan en las casas para hacer indulco. Ahora, indulco viene del dulce. Indulco, entonces, es el ritual de servir dulces a los shedim.
Y claro, los rabinos lo consideraban por una cosa súper turbo prohibida, que si no está Avodah Zará, entonces a lo manco está la prima vicina de Avodah Zará, la prima vicina de idolatría. Ahora, para explicarlo un poco, y es un fenómeno súper turbo interesante, que nos dice muchísimo sobre la manera de pensar y sobre la manera de vivir de una mujer sefaradí. Antes que todo, hay que decir que los shedim, el nombre de los shedim no se puede traducir al español de una manera kulai. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, en inglés dicen devil, ¿no? Y entonces siempre tienen una pinta mala, siempre tienen una aura mala, porque dices, ¿no? Devil, she-devil and devil. Ahora, en la tradición hebrea y en la tradición judía en general, los shedim no son ni malos ni buenos. La más grande de los shedim, más grande parte del tiempo, seres neutrales. Y los hay de todas sortas y de todos soes. Hay shedim judíos, y hay shedim cristianos, y hay shedim musulmanes, y hay shedim ateístas. Cuando el santo bendito él creó al mundo, el día de viernes antes de la entrada del Shabbat, creó a los shedim. Y los shedim comparten ciertos aspectos con la gente y ciertos aspectos con los ángeles. Mismo como la gente, ellos comen y beben y quitan afuera, y también engendran por medio ¿cómo llamarlo?, del matrimonio y de relaciones conjugales. De otra parte, mismo como los ángeles, ellos pueden desvestirse de lo físico. Así que si un shed se ve atacado, él puede desaparecer y el hombre no lo ve. Ahora, según la tradición sefaradí, los shedim no son malos. La más grande parte de los shedim, más grande parte del tiempo, neutrales y buenos. Lo que pasa es que la gente traen por encima de sí todo modo de calumnias o todo modo de, ¿cómo llamarlo?, todo modo de zares, porque pasan por lugares por donde no hay que pasar a las horas cuando no hay que pasar. Todos saben que en un molino el molinero está moliendo para la gente durante el día. La persona que entra al molino a la noche, ¿sí?, su sangre en su cabeza. ¿Por qué? Porque hay ahí un molinero shed que está moliendo para los shedim. Y si una persona entra al molino, entonces les puede desarranjar toda su farina y todo el trigo que trujeron. Y también las posesiones de los shedim pueden desaparecer. Y nosotros no las vemos y por esto las podemos desarranjar. O también una persona que pasa por debajo del chuprí. Los hombres por el chuprí, por encima, y los shedim en bajo. La persona que pasa en bajo. Entonces lo que pasa es que los shedim lo dañan para vengarse, no porque son malos, sino porque les hizo algún mal. Ahora, lo que pasa, cuando las buenas doctoras sefaradíes llegaban a la conclusión que una persona está tanto atacada por los shedim, ¿no?, que no puede, que no se los puede quitar con kulailik, entonces Eliezer, ahora sí, te se hizo silencio. No me se hizo, me lo hizo Marcelo. Oh. Ahora, no, bueno, no importa. Lo que pasa es cuando las mujeres pensaban que los shedim entraron tanto por adentro de una persona que no se los puede quitar con kulailik, les daban shohad o rushvet. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres entonces, ahora por ahí entramos a la cabeza de una mujer sefaradí. En su mundo, tanto ni los shedim no son malos. Y tanto los shedim son gentlemenes osmanlís. Si los tratas bueno, te tratan bueno atrás. Entonces lo que hace la mujer, ¿qué hacen los hombres? Los hombres hacen inmediatamente un jihad judío.
vienen, tañen los shofarot, vienen con los Sifrei Torah, viene un Mekubal y conjura y dice, en el nombre del santo bendicho él, tal y tal, que está por encima del ángel tal y tal, que está por encima del planeta tal y tal, yo te encomando de dejar al cuerpo de esta hija de esta o este hijo de este, de salir por medio del dedo chico del pie izquierdo. Todo encima de una manera muy agresiva y muy autoritativa y muy imposante. Ahora, ¿qué hacen las buenas de las mujeres? Dicen encima, primero hay que quitar la mezuzá. No solo que no hay que traer el Sefer Torah, sino hay que quitar la mezuzá. Y si en la casa hay Sidur, y Tanaj, y Tefilín, y Talet, todo esto hay que quitarlo para que los Shedim no se consientan atacados. Cuando se quitaron todas las cosas de santidad, entonces las mujeres quitan dulces y se los meten enfrente de los Shedim y les dicen esta tefilá o este picante que aquí lo anotó el Hamri B. David Sitton. Y dice, no lo daré en hebreo, lo intentaré de traducirlo a lo manco diagonalmente, mirándolo encima en pasadas, echando un ojo. Dice, vos rogamos, vuestros señores, quiere decir las mujeres están diciendo a los Shedim, señores, que tengáis piedad sobre la alma de vuestro siervo tal y tal, el malato o el jazino. Entonces se menciona el nombre, hijo de vuestra sierva tala y tala, y bueno, y después las mujeres les ofrecen otro modo de sacrificios, como que se abren unos huevos y semejante. Ahora, como dije antes, esto es el aspecto de la medicina femenina que todos los rabinos en todos los tiempos lo defendían. ¿Por qué? Porque encobrarse en frente de los Shedim, meterse de rodillas en frente de los Shedim, tratarlos a los Shedim como unos poderes superiores, está todo defendido por el judaísmo. El resto de las prácticas mujerescas eran consideradas por los rabinos, si no por bendichas, a lo manco por asnedades. Y solo esta la consideraban por problemática y intentaban de la defender y de la prohibir. Sí. Tamar. Marcelo, tienes que desmutearla a Tamar. Sí. Sí, Tamar, ¿no? Se desmutea y se mutea de nuevo. Sí, ahora sí, te podemos Sí, ahora puedo hablar. Sí, te oigo. גמרת את הקטע? Sí, entonces, de todos estos replicantes, quiero preguntar cómo el rol de la curandera trocó el estado de la mujer en la sociedad judía, que no es cosa simple. De un lado la mujer estaba muy al lado, de otro lado, curandera es algo muy importante en la sociedad. Sí, bueno, tenemos visto, y son aspectos interesantes de la cultura. Antes que todo, hay que entender que la diferencia de edad entre un marido sefaradí y una mujer sefaradí era a lo manco 10 años y de vez en cuando 20. Ahora, ¿por qué? Porque querían tener familias de una parte establecidas económicamente y de otra parte fructuosas, con muchas criaturas. Ahora, si el marido de 36 se casa con la mujer de 36, es que alcanzan de tener 3 criaturas y no basta. Si los dos se casan de 16, no tienen de qué vivir. Entonces, el marido tiene entre 26 y 36 y la mujer tiene 16. Así que él ya se estableció económicamente y puede mantener una familia,
Y ella todavía puede salir una mujer parindera, empezando con 16 y escapando con 36, cada año una criatura, sin ojo malo, 12, 13, 15, conocen las familias sefaradís. Ahora, lo que pasaba es que no hubo escuelas y claro que no hubo facultades de medicina para las mujeres sefaradís. Como dije en el empecillo, todas estas cosas no las pasaba la madre a la hija. ¿Por qué? Porque entre la madre y la hija hay gatos pretos. Entonces lo que pasaba, una nona, entre 10 nietas o 15 nietas que tenía, escogía solo una. Y esta nieta la acompañaba. Y entonces la nieta de la edad de 8, 9, 10 años, como una esponja, absorbía todo lo que decía la nona. Después, toda esta sabiduría se convirtiera en una sabiduría pasiva. ¿Por qué? Porque no hubo monjas sefaradís que pueden dedicarse al provecho común. No, una mujer sefaradí se casa con 16, trae 10 criaturas o 20 criaturas hasta 36, ama. Cuando ella llega a los años 55, el marido está ya 65, 75. Cuando ella llega a 60, él está en los 80. Cuando ella llega a no sé qué, él se va al mundo otro. Yené, como él se fue al otro mundo, ella ahora sale de la casa y se hace tía tal y tal de la Ruda, del Romero, y todo lo que empezó hace 70 años o hace 50 años de su nona, ahora lo practica. Ahora, todas estas mujeres eran después de lo que se llama menopausa. Quiere decir, no eran más activas sexualmente. Y quiere decir que llegaban a un cierto nivel muy considerado por la comunidad. Quiere decir, hasta desacrar el Shabbat. Hasta desacrar el Shabbat. Si una de estas mujeres dice que este malato es un malato serio, que para él hay que encender el fuego, se enciende el fuego. Y lo dicen los rabinos. Demándala a la curandera, yo no me entiendo en esto. Ella es la que se entiende. ¿Me entienden? No hubo cosa más sagrada para los judíos durante generancios y generancios más que el Shabbat. Y el Shabbat se desacra cuando una mujer dice que hay que encender fuego, que hay que traer el cuchillo, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Así que estas mujeres eran la cosa más próxima que nosotros como judíos tenemos a las monjas. Quiere decir, estas mujeres eran medio sacerdotes. Estas mujeres eran como secretarias de los rabinos. Sí, sí. Y escribimos, Eliezer, si puedes hablar un poco de eso, que es como una religión de mujeres, una religión al lado de la religión formal. Sí, quiere decir... Y es una religión que tiene conexiones con otras religiones. Sí, esto es también un aspecto muy interesante. La tradición grande, quiere decir la tradición de los varones, la tradición de los hombres, que es la tradición que tiene sus instituciones, se entrega por medio de unos textos escritos. Esta siempre viene marcada por las lenguas santas. Para los judíos esto es el hebreo y en ciertos casos también arameo. Para los cristianos griegos, este es el griego clásico, griego antiguo, griego de Bizantión y griego del Nuevo Testamento. Para los cristianos slavos, este es el eslavo eclesiástico. Todas estas lenguas no son lenguas habladas. Y para los cristianos católicos, este es el latín. Ahora, un católico habla francés, dice, hablamos de los tiempos tradicionales, dice su Ave María en latín. Habla portugués, ama su Pater Noster, lo dice en latín. Ahora, un judío habla en judeo español, ama su Shema Israel, lo dice en hebreo. Su Kadish lo dice en arameo. Y su hermano Ashkenazi habla en yiddish, ama su Shema Israel, lo dice en hebreo. Y su Kadish lo dice en arameo. Y su hermano conjunto, que habla judeo árabe,
de nuevo, el Shema Israel o la Tefilá la dice en hebreo y el Kadish, la Ketubá, las dice en arameo. Y un musulmán boshnak, no habla el árabe, él habla lengua eslava que se llama boshnak. O un musulmán turco, hablar árabe, no sabe hablar árabe, él habla turco. Ama cuando viene a la oración, la dice en árabe. Ahora, esto es justo la cosa que hace partir las gentes. Porque hasta que una tefilá pase del latín al hebreo, ¿sí? Yo me voy a hacer la reina de Inglaterra. O hasta que una tefilá pase del árabe al latín, yo de nuevo me voy a hacer el rey de Mónaco. Ahora, como las fórmulas mágicas de las mujeres, todas están en las lenguas habladas. Será en serbesco, será en turco, será en judeo-español, será en español. Entonces, las mujeres que hablan con las vecinas, o que pasan, una mujer se fue al café donde la vecina serba. Y la criatura de la vecina serba estuvo malata. Y vino una pricantera serbesca y dijo un pricante. La mujer judía lo achapó. El serbesco le ayuda bastante para achaparlo. Después lo traduce al judeo español y lo usa pichín. ¿Por qué? Porque no hay ahí ni Jesucristo, ni Santa María, ni no hay nada. Como tenemos visto, todas estas introducciones o conclusiones están en el empecillo o en el cabo. La fórmula es mágica. Entonces, todas estas fórmulas pasaban de una cultura a la otra como aire de una udá a la otra, como viento de una calella a la otra, sin ningún problema. Abres la puerta, te entra un refrán. Abres la puerta, te entra un picante. Abres la puerta, te entra un cuento. Esto nunca pasa con las tefilot de los hombres. ¿Por qué? Porque estas vienen escritas en las lenguas sagradas. Y entonces esto es en latín, es católico, no es mío. Esto es en hebreo, yo soy musulmán, no es para mí. Esto es, ¿entienden? Bueno, y con las mujeres, como no lo ven como una cosa religiosa, sino como una cosa mágica, si labora, labora, si no labora, no labora. Las cosas que las mujeres sefaradíes entendieron que laboran, se las tomaron de las griegas, de las serbas, de las bosnacas, de las búlgaras, lo traducieron al judeo español. Después vienen los rabinos. Si ven los rabinos que algún picante que las mujeres tomaron de otras mujeres funciona, se empatronan de él, lo traducen al hebreo, lo hacen haliz, judío, kasher, 100%. ¿Sí? Así que todo esto, entonces, también nos demuestra una hermandad de las mujeres, de una parte, y de otra parte nos demuestra que las mujeres, todas las mujeres convirtieron los defectos en efectos. Quiere decir, ni la mujer judía tradicional, ni la mujer cristiana tradicional, ni la mujer musulmana tradicional no eran besadas. Y esto era un defecto. Las mujeres lo convirtieron en un efecto, diciendo a lo manco, ahora podemos aprovechar todas de una experiencia común. Lo que labora, no importa si es judío, cristiano o musulmán, y lo que no labora, tampoco importa si es judío, cristiano o musulmán. Así que todas las mujeres se empatronaban de todas las curas que laboran. Y si labora está bien, si no labora no. Gracias. Entonces, para resumir, estos son dos puntos muy importantes. Uno, hermandad de mujeres entre religiones diferentes. Y sí. Dos, el rol de la mujer en la sociedad judía tomó un rol muy importante como curandera, que los hombres querían apoyar a la mujer, pero como curandera estaba con muy importante rol. Tenemos tenemos 5 minutos y más de 50 preguntas y comentarios. Entonces, Liliana, puedes escoger un poco algunos cuantos. Sí,
Estoy tan embelecada sintiendo de esto. Ya sabes, ahora y como les está aconteciendo a muchos que están mirando, entendemos de qué hemos hacían ciertas cosas nuestros abuelos y nuestras nonas y nuestros padres que no entendíamos de qué. Mi esfuegro ya de grande nos pasaba la lengua por la frente y decíamos, a mí no me parecía asqueroso, me parecía de cariño, mas no sabía de que él me pasaba la lengua en acontecimientos. Y el día de mi boda, al escapar la boda, especialmente, claro. cuando Marcelo y yo salimos del CAL, y él nos abrazó y me pasó la lengua también. Y yo decía, bueno, será una muestra de cariño. Ahora ya estoy entendiendo de qué se hacían estas cosas, ¿no? Que van pasando sin saber, quedan un pisico en la cultura y está muy bueno. Y aquí hay muchos que dicen, ahora entiendo. En primero, me pidió la palabra Rachel, nuestra querida Rachel Amado Bornik, Ancina que voy a demandar a Rachel. En primero que nos quería contar una cosa y después vos voy a dar poco a poco lo que nos demandan y los saludos que siempre le place y también a nosotros que la gente nos escriba. Gracias. ¿Me sentís? ¿Sí? Sí, Sí, Rachel. Sí. Muy interesante y seguro a la edad que sé yo, algunas cosas que contaste es cosa de experiencia personal. me lo escribirás. Lo que vos voy a contar yo es una experiencia que lo vi de más de una vez, que me afectó a mí también personalmente. A la edad de 7, 8 años yo tenía lo que llamamos paperas, que es mumps. No sé cómo lo llaman en otros, en Izmir decimos paperas, que me hinchó aquí. El precante no lo hizo una mujer, sino que un tío mío. Y lo que me hizo, pues quería demandar si viste en vuestras investigaciones una cosa semejante. Me acuerdo que en primero me diseñó con tinta 2 siones, un sion en cada papera. Sion es la estrella de David. Sí, sabemos. Sí. Y después tomó un puñado de sal en la mano y estuvo murmurando unas cosas hasta que empezó a bostezar. Y después de bostezar, no sé qué hizo con la sal. No me estoy acordando exactamente. Lo echó al agua. Esto, una cosa. ¿Cuál es esto? ¿Me podés explicar cuál es esto que hizo mi tío? Sí, claro que sí. Antes que todo, hay un concepto mágico que se llama lo similar atrae a lo similar. Entonces, cuando quieren que una cosa pase a la mar, entonces le hacen introducir la idea de irse a la mar por medio de la sal. Por esto se trae la sal y por esto la sal se mete a la agua y también muchas veces se dice, ¿cómo se desfizo esta sal en esta agua? Ansina se desfala cada malatía que hay en este cuerpo, de aquí se vaya a las profundidades de la mar. Allora, ¿en qué lengua lo hizo? ¿Era un hombre? ¿En qué lengua lo hizo? Si era un hombre y no era un rabino, es o judeo español, o hebreo, o una mezcla. O una mezcla. Allora, en la tradición sefaradí hay 3 causantes de malatías. Shedim, ojo malo y nazar, quiere decir magia negra. ¿No es la misma cosa nazar y ojo malo? No digo ogramá, no nazar. Ogramá es la magia negra. Ogramá. ¿Cuál es? Magia negra. Un ataque. Black magic, sí. Entonces, mismo como cualquier doctora, tanto una doctora sefaradí tradicional, en primero tiene un precante de diagnóstico.
Y el picante de diagnóstica se hace por medio de los cursumes o livianos. Sí, ya sé. Y esto tengo visto. La criatura se toma un legén, la mujer, la picantera toma el plumo, lo mete por encima del fuego, entonces lo echa. Ella vacía las cucharicas al agua. En el contacto con la agua, la pluma recibe surá, y según la surá, ella sabe definir, esto es hoyo malo, esto es shedim. Y los turcos hacían esto, los musulmanes. Claro, claro. Siempre son unas prácticas compartidas entre todos los pueblos. Liliana, antes ¿puedes explicar para la gente que demanda cuáles son livianos? Livianos son los cursumes, quiere decir, se llaman los livianos. Plomo. Sí, se toma un pedazo de plomo, se mete en una cuchara, la cuchara se mete por encima del fuego. El fuego causa al plomo de hacerse líquido. Y entonces este plomo líquido lo pasan por encima de la cabeza de la criatura, murmureando un picante diagnóstico. Y entonces se vacía la cuchara en el legén de la agua, y en contacto con la agua recibe surá, y según la surá ella sabe, esto es miedo, esto es nazar o ainara o hoyo malo, esto es ograma, ¿sí? Sihr, quiere decir las sigras, le metieron sigras. Y entonces, según la diagnosa, entonces ahora viene su prognosa. Y ella dice lo que hay que hacer. Liliana, antes de que empieces tú de nuevo, alguno demandó si hay alguna literatura sobre esto. Tamar y yo te vamos a mandar un artículo que tenemos publicado sobre esto en Judeo Español, y lo puedes partir con todos. Muy bien, ¿sabes qué? Lo vamos a meter en ese Farad, y ahí lo van a encontrar siempre sin demandar. Cuando quieren lo van a tener. Gracias. Entonces, ¿sabes qué? Si lo puedes meter ahí, yo te mandaré tanto uno en inglés y uno en hebreo, porque si hay, hay una gente que el judeo español les va cocheando, lo van a tener tanto en hebreo como en inglés. Y los que lo quieren ver en judeo español, va a sostener. Merci mucho, muy bueno. Entonces, ahora vamos a mirar por los que nos están saludando, y también entre medio hay unas demandas. Nos manda Esther Yaman, hola desde Buenos Aires, gracias por el Zoom. Orit Salinas, que siempre nos acompaña, hola Orit, shalom, shalom a todos, estoy alegre de encontrar y de oír. Mario Moya nos escribe shalom desde México. También nos mandan saludos del Uruguay. Moshe nos dice shalom y buena tarde de Italia. Manuel, saludos de Barcelona. Jan Strimling, shalom desde México capital. ¿Qué más tenemos aquí? Sami Galimidi también, que nos acompaña siempre. Saludos de Turquía, de Estambul, de Sara y Sami Galimidi. Jaime Alaluf, desde Viña del Mar, nos manda saludos a todos en Chile. ¿Qué más tenemos aquí? Shalom desde Estambul, nos dice Flo. Es la primera vez para ella, y gracias a su primo que la recomendó. Bueno, bienvenida, será la prima mano la da cava. Ves que estás con nosotros. Y saludos desde Londres, nos dice Bernard Miller. Daisy Braverman, nuestra querida amiga de New York, nos dice añada buena, claro, es una otra añada que va a empezar en la semana. Jaime nos dice saludos de Estambul, 2021, que venga con sanidad, y gracias a todos, muy bien, que el Dios te sienta. Estrella nos dice shalom de Buenos Aires. Ronnie Araña, que es un querido amigo, nos manda shalom de la casa al nombre León Recanati en Petah Tikva, en Israel. Bienvenido, Ronnie. Jaco Taragano nos manda buenos días de Estambul. ¿Qué más tenemos? Mucho. Buenos días a todos, dice Estela Garber, ella está en Brasil, en Río. Es una alegría estar conectados con gente del mundo entero. Kol hakavod, dice, y nos manda saludos a nosotros y a todos. Dice, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna demanda? Bueno, Stella Hanam nos está sintiendo de Zimbabue.
saber que ellos está de aquí esto. Stella Cohen es ella. Merci mucho, nos mandan para todos. Saludos de Betty Estrada de la Ciudad de México. A ver, ¿qué más tenemos? Jack Cojena, que siempre nos mira, nos manda añada buena desde Florida, en los Estados Unidos. Y Rachel Sally está en New Jersey y nos manda también saludos. Aquí dice Joseph Tari, mi abuela decía precante. Sí, yo sentí precante también. Esto es. Tenemos mensajes también de YouTube. Iván Pablo Pedrazas nos manda shalom desde Bolivia. Mira de cuántos lugares nos están mirando. Somos una comunidad mundial. De todas bandas del mundo están sintiendo el judeo español. Esto es una alegría del alma. Maravilla, maravilla, que estoy mirando de qué lugares, de Sefarad, nos manda Isabel Pérez Alonso, Nelson Adrián Toro Quintero, también de la España, Edward Morone, que siempre nos sigue en todas las actividades. Acá dice Ida Ben Romano, mi nona le ambezó a mi madre, lamber vuestra frente y decir unas oraciones. Solo lo hacía por hoyo malo y siquinti, dice Ida de Estambul. Mario Turati nos manda saludos, queridos amigos, desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Alicia Citoraz, nuestra querida amiga que hace unos ajades que fue y ella también convidada a Mozafira, nos dice, muy interesante, gracias Tamar y Eliezer. Para dolor de tripa, dice ella, mi abuela la sobaba con aguardiente, que será, nos demanda si será raqui. Bueno, raqui es una cosa, aguardiente es otra en la fórmula, pero puede ser semejante, mucho alcohol. Bernard Baena nos dice desde Río, en Brasil, es un grande placer sentir este ladino que hablan los dos por vosotros, Eliezer y Tamar, y nos manda un bravo. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Saludos desde Río de Janeiro, Vivian y José Bejar. Jaime nos dice que es una grande alegría poder oírlos en ladino, que es muy hermoso, y él está en Mallorca, en Sefarad. Rachel, que hemos dicho al punto que hablaste de los vedres, dice que vedre es el símbolo del musulmano, y en la Turquía llaman vedres directo a los musulmanos. ¿Qué más tenemos? Muchas nos demandaban que son los shedim o shidimes, dice. Nosotros respondimos que son los espíritus. Sí. Bueno, pero no son espíritus de los muertos. No. Son unos seres como almas. Los shedim son creados por Dios también, solo no son cumplidos. Está escrito en Masejet Avot. Dios los creó en viernes, 1 minuto antes de Shabbat. Entonces, así que no alcanzó de los escapar. No, claro, son como incompletos, no llegaron son a ser incompletos, humanos. Sí. Bueno, yo estoy mirando, un punto voy a interrumpir la meldadura, ya hemos quedado unos pocos mensajes. Hay mucha gente que está entrando en este punto a nuestro Zoom, puede ser porque tienen las horas trocadas. El Zoom de Encuentros de Al-Had es siempre a la 1 de Argentina. En nuestros reclames metemos horas de referencia de otros países. Solo algunas veces que viene el Balabay de Seattle y que ahí es muy, muy temprano en la de mañana, hacemos a las 2 de la tarde en Argentina. Siempre los encuentros son a la hora 1 de Argentina, a las 6 de Israel. Sí, así que los que están entrando ahora van a tener que mirar todo nuestro encuentro por video.
Débora Becasismos dice, Liliana y Marcelo y a todos, gracias por ayudarnos a aprender y disfrutar de la cultura sefaradí, del ladino y de toda nuestra cultura judeo-española. Nos felicita a todos desde Bolivia y Eliezer te dice a ti, explicas de una manera educativa y muy amena. Merci mucho. Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Eliezer dice, te demanda, Ronnie, si hay un texto para ayudar al corona, a algún precante, para dejar la salud de reposo. Y tienes razón, Ronnie, que tenemos menester de un precante, pero muy grande para el corona. La corona está mencionada. Cuando se abre el ejal, antes de quitar el sefer, se dice Berich Shemeh. Y en el Berich Shemeh se dice bendicha tu corona y tu lugar. Bendicha tu corona. ¿No? No debemos de decir bendicha tu corona. Tu corona sí, pero la corona o el COVID no tenemos de bendecir, ¿eh? Si no, se nos quedará para siempre. Jack Kohenak dice, mi madre nos metía Vicks encima y dice que esto tuyo lo aclaró todo. ¿Cuáles son Vicks? ¿Lo demandas a él? No sé qué es VIX. No lo sé. Si nos escribe cuáles son VIX. No sé, en mi dialecto no se dice VIX. Yo no sé también qué es VIX. No. Rachel sabe. Rachel sabe. Rachel sabe cuáles son VIX. Hay que desmutearte. Hay que quitar. Marcelo, ¿la puedes? Sí. A ver. Ok. Vicks es una medicina, Vicks VapoRub de mentol que se mete, que se estrega encima cuando tienes hielor, estás abachamentada, tus madres te meten Vicks, es una cosa de mentol. Esto se llama también Vicks. Cuando Vicks. Tienes muchos mocos en las narices, te meten esto porque tiene un huesmo muy, muy fuerte. Fuerte, sí, esto. Ya, no sería de las precanteras de este Vicks. No. Es como el raquí que nos metían en la tripa. Y esto, mira. Muy bueno. Bueno, tenemos muchos saludos. Ya no vamos a estar meldando. Voy a dar una vista grande a ver si alguno tiene alguna demanda más y si no, lo demandarán por mail y nosotros lo pasaremos verdaderamente en palabras de Rachel, que me lo dice cada semana, cada sujeto. Cada semana decimos, y esta es la mejor. Así que todos son muy hermosos y tenemos mucho más de poder encontrarnos aquí y tener estos sujetos que para todos son tan interesantes, o son nuevos, o nos hacen recordar lo que nos acontecía cuando éramos criaturas. Y a mí, ¿sabes? Me llevaban, nosotros morimos siempre en Buenos Aires, os voy a contar esto. Y parece que mi madre y mi padre creían mucho en las precanteras, pero no teníamos una judía precantera cercana. Entonces ellos me mandaban a mí cada semana por alguna cosa que me acontecía, me mandaban a una que era cristiana. Y ella metía los dedos y decía, como tú contaste, Eliezer, los precantes en bajo, que no sentíamos, mismo que la teníamos al lado de la oreja, no sentíamos cuáles palabras eran. Después metía este dedo en alzete y echaba las gotas al agua. Y estas gotas se hacían o grandes o chicas, y esto quería decir cuál era la malatía que tenías. Y ella, al punto de decir sus precantes, empezaba a abrir las bocas y a bostezar en grande. Y yo me iba ya feliz, ya no tenía ni dolor de cabeza o no tenía ninguna cosa que me estaba afectando. Así que, como decías vosotros, las musulmanas, las cristianas y las judías. Si labora, labora. Si labora, labora. Esto es todo. Y esto. Así que, bueno, nos espartiremos hoy, que estamos muy entusiasmados con nuestros
precantes, ya tendremos más, los que quieren saber más, nos demandarán si les tienen alguna cosa más que vos quedó sin conocer. Vos agradecemos a todos los que están escribiendo y nos mandan saludos. Nos veremos ya en el año cristiano 2021. Para el judío seguimos en el mismo año. Y esto será el próximo Al-Had, el 3 de enero. Vamos a tener aquí sí un horario especial, como vos dije, porque el Balabay, el doctor David Nar, él mora en Seattle y allí es muy temprano en la de mañana, para no hacerlo despertar y tener que dar su adrashá con nosotros tan temprano. Él va a tener como musafir al doctor Iso Abraham. Él es un experto en solitreo y ellos están laborando en juntos por los archivos de Salónico antes de la guerra, y de esto nos van a contar de lo mucho y de lo bueno el próximo Al-Had. Como siempre, si querés mirar programas que no vites o los que entraron hoy un poco tarde, que puede ser confundieron la hora y entraron más tarde, podés mirar este programa y los otros pasados cuando querés en nuestro sitio sefarad.com/TV. También, si nos quieres dar ayuda a los voluntarios, que somos 10 instituciones que hacemos esto de manera voluntaria y sin paras ninguna, entonces podés ir a sefarad.com/encontros y nos podés ayudar. Así que con esto vos vamos a dejar hasta el próximo Al-Had. Muchas gracias, Eliezer. Muchas gracias, Tamar. Tú que sos la Balabaya, escogites al sujeto justo que queríamos sentir y, claro que sí, al musafir justo que queríamos también sentir. Siempre es un placer recibirlos y... Bye. Pues mandamos un beso grande a todos. Nos vemos el Al-Had en viniendo.